Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más al canal. Bien, en el día de hoy os presento esta figura grandista de Gotenks en su estado base y en su estado de Super Saiyan. Ya sabéis, este tipo de figuras grandistas, pues que a mi modo de ver me gustan bastante. No son quizá las figuras con mayor nivel de detalle, pero son bastante grandes, económicas. Este tipo de figuras puede rondar entre unos 30 y 40 euros aproximadamente, y a mí me gusta muchísimo. En mi colección tengo muchísimas figuras grandistas. Esta en concreto es de la línea Resolution of Soldier, como están viendo aquí. Van Presto, ya veis el sello de Bandai y el logo de Dragon Ball Z y nuestro amigo Gotenks, que es una figura que quería tener en mi colección, porque os voy a mostrar que pedí una figura como esta hace unos días y me la trajeron. Me costó económicamente barata, pero me la trajeron sin el cinturón, y entonces pues la devolví. Ahora la vais a ver, y me han traído, en esta ocasión viene de China esta otra figura con su caja y con todo. Como veis, aquí viene con el sello de Toei Animation, por lo tanto podemos decir que es una figura totalmente original y que viene de fuera de Europa, por eso lleva este sello aquí. Y aquí abajo, en la parte de abajo, pues veis que viene toda la descripción y no viene con la pegatina que trae de Van Presto. Cuando son figuras europeas suele traer la pegatina de Van Presto. En esta ocasión no lo lleva porque, como digo, viene desde China. Bien, ¿qué podemos ver aquí más en la caja? Podemos ver pues que nos presenta a Goten en sus dos estados. En su estado base, la mezcla con el pelo de Goten y de Trunks, y en su estado de Super Saiyan. Ahí ya lo veis. Ahora podéis elegir cuál de ellos os gusta más. Yo, como tengo las dos, os voy a mostrar en las dos figuras, en cada una con una cabeza diferente. Bien, vamos a abrir la caja sin más demora y veis qué tal es este Goten, que, como digo, pues es una figura que quería tener en mi colección. Muy bonita para ir pues completándola nuestra colección. Vamos a abrir los tres recintos que presenta la caja por aquí. Aquí con nuestro cuchillo de Sierra de Cazorla, aquí en Jaén, España. Vamos a cerrarlo. Y vemos que aquí pues lo primero que nos aparece es que vemos perfectamente pues que todas las figuras que vienen en cajas así de esta manera, pues podéis imaginar que ya son originales. Y aquí pues para más información y tranquilidad de que sepáis que son originales, pues veis que ya viene aquí con el código QR de la página de Van Presto, tanto en Instagram como en WeChat, como también aquí en Facebook. Ahí veis el código que os va a llevar a la página oficial de Van Presto en estas redes sociales. Veis la línea, el código y demás. Vamos a abrirla. Fijaros qué bien protegidas vienen este tipo de figuras. Vamos a sacar toda la cajita, como veis, todo aquí dentro de la caja, nada más. Vamos a apartarla. Pero antes de todo, perdonad, quiero hacer una cosa que suelo hacer a menudo. Vamos a pesar la caja completa, a ver si se queda. Perdonad, quiero pesar la caja completa y luego quiero pesar la figura. Vamos a pesar la caja completa, que pesa 444 gramos. Ahí la tenéis. Y ahora sí, perdonad, se me ha pasado. Vamos a abrirla. Y pues aquí ya podemos apartar la caja. Como veis, muy bien embalada en este cartón que la protege del largo transporte. Bien, vamos a coger nuevamente nuestra navajita, cortamos por aquí el precinto y ahora sí sale nuestra figura, que ahora sí me trae por fin el cinturón, que la otra no me lo traía. La otra me salió muy económica, y esto pasa cuando compras una figura demasiado económica, pues que tiene algún fallito. Me venía sin la caja oficial y también me venía sin el cinturón. Lo demás estaba correcto, pero por lo tanto yo la quería completa y la he vuelto a pedir. He pedido un reemplazo en Amazon
Ahora los links de descarga de esta figura, los links los voy a dejar en la descripción. Bien, vamos a dejar por aquí el cartón y vamos a abrir ya nuestra figura. Como veis, aquí tenemos el torso, el cuerpo de Goten. Vamos a sacarlas todas. La cabeza en su estado base, aquí lo tenéis, su estado normal. La cabeza, una vez se transforma en Super Saiyan, aquí lo veis, este personaje de Goten, que es realmente interesante porque es un pícaro y pues es un personaje que le da a la serie toque muy chulísimo cuando se mezcla con Trunks, Goten con Trunks. Los dos niños, aquí tenemos el cinturón, chicos, que pues me faltaba en la anterior figura, aquí lo tenéis. Fijaros, esta es la figura que tenía anteriormente y pues ahí no tenía el cinturón, me venía de esta manera, muy económica, creo que por unos 30 euros la pude sacar, y esta pues evidentemente pedí un reemplazo, me la han devuelto por el mismo precio, pero esta, si accedemos ahora a ella, pues vale unos 44 euros aproximadamente. Bien, vamos a colocar la cabeza primero en su estado de base, en su estado normal. Fijaros, es una figura pues que toda esta parte de abajo está hueca, es de plástico, no pesa mucho. Esto os puede llevar a entender pues que podría ser falsa si no estáis acostumbrados, porque al pesar tan poquito y de plasticucho es muy diferente a todas las figuras grandistas que tenemos en la colección, que pesan bastante. Esta pesa muy poquito, pero ello no quiere decir que sea una figura falsa, todo lo contrario, es auténtica, es original. Y pues hay que tenerlo en cuenta, esta figura no pesa mucho, es muy ligerita. Bien, vamos a colocarle, como digo, la cabecita, que entra perfectamente. Fijaros el nivel de detalle de nuestro Goten. Fijaros, esta es la otra cabeza, que pues podéis elegir. A mí me gusta más la del estado base, podéis intercambiarla. Yo al tener dos no voy a tener problema, pero creo que esta cabeza es más bonita. Ahí lo tenéis, fijaros el nivel de detalle en este caso está bastante bien, aunque hay que recordar que estas grandistas Resolutions of Soldier no son quizá las más detalladas, no son las figuras quizás más detalladas en ese sentido, pero como veis, calidad-precio y demás son grandes, están muy bien. A mí me gustan mucho estas grandistas. Fijaros el pelo, qué bonito queda el pelo con los dos colores de la fusión entre Goten y Trunks. Ahí lo tenéis. Fijaros, realmente bonito. Carece de sombreado, no tiene sombreado esta figura. Pero por lo demás, fijaros el nivel de detalle de los músculos, el ropaje que lleva, la vestimenta realmente bonita, el color muy bonita, la figura es muy colorida. Esta figura de Goten. Vamos a colocarle el cinturón, ya que lo tenemos en esta ocasión. Fijaros que sencillo es colocarle el cinturón. Ahí tenemos nuestro cinturón colocado de Goten. Bien, aquí vemos el ropaje que lleva. Qué bonito el color. Fijaros las botas, el nivel de detalle está bastante bien. Bien, aquí este es un fallo que a mí no me gusta. Fijaros estas figuras que tienen aquí, pues no sé si se puede apreciar la unión de las dos mitades. A mí esto no me gusta, las hace bastante, pues no las hace bastante que no sean muy originales, es decir, que nos da sensación de que son falsas. A mí esta sensación no me gusta. Es un pequeño detalle que deben tener en cuenta los fabricantes. No me gusta que sean así, con esta raya aquí entre medias, pero por lo demás pues está bastante bien. Fijaros aquí abajo las botas y demás. Vamos a probar a Goten con nuestra cabeza de Super Saiyan. Ahí lo tenéis, la apretamos y vemos que también está bien, pues también queda bastante bien. También es bonita esta cabeza, quizá es cuestión de que elijan la que ustedes deseen, o que cojan dos figuras como he hecho yo, para poner una cabeza en cada figura. Bien, aquí tenemos la base para colocar nuestra figura. No me gusta este tipo de bases, me gusta que sean translúcidas, transparentes, pero es lo que hay.
Esta figura hay que tener cuidado, no apoya muy bien, fijaros que le cuesta trabajo quedarse sujeto. Ahí tendríamos que ponerla de esta manera. Para que se quede bien tendríamos que colocarla de esta manera. Fijaros, la base así sería, porque es una base pues que no sujeta mucho. Fijaros, es solo para apoyarla. Yo utilizo un truquito que le pongo esta cinta de doble cara que pega un poquito, le corto un trocito y la pego en los pies y tal, para que sujete un poco cuando veo que estas bases, estos soportes no son muy buenos, y entonces pues se puede volcar. Tener mucho cuidado que no se vuelquen este tipo de figuras. Yo le coloco esa cinta de doble cara. Bien, aquí tenemos nuestras dos figuras de Goten, una con una cabeza, otra con otra cabeza. Aquí la que me ha llegado con el cinturón y aquí pues esta que me llegó sin el cinturón. Ahí la tenéis. Creo que me voy a quedar con las dos porque, como digo, pues una la voy a utilizar para una cabeza y la otra pues para la otra cabeza. La voy a colocar en la estantería. Vamos a pesar nuestro Goten. Ahí lo vamos a colocar. Y vemos que pesa aproximadamente 198 gramos, pesa este Goten. Ahora le vamos a cambiar la cabeza. A ver qué pesa. A ver qué pesa con esta otra cabeza. Vale. Y vemos que con la otra cabeza pues se varía 1 gramo solamente, 199 gramos. Bien, vamos a medir cuánto mide nuestro Goten. Como vemos, mide unos 23 centímetros aproximadamente con esta cabeza. Unos 23 centímetros, 22 centímetros y medio más o menos. Con esta otra cabeza mide pues prácticamente igual, 22 centímetros y medio, entre 22 centímetros y medio y 23 centímetros. Y ahora sí, chicos, vamos al momento peana. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime.